Tal chicos? Buenas tardes. Les voy a mandar un videito para ayudarlos a comprender el tema que tenemos que seguir viendo. Ustedes estuvieron analizando y recordando, porque lo habían visto en primaria, a los ángulos. Hablamos de ángulos agudos, que eran los menores de 90, el ángulo recto igual a 90, mayores de 90, los obtusos, hasta llegar al llano, que es el que mide 180. También tenemos el ángulo nulo, el que vale 0 grados. Todos estos ángulos son convexos. Cuando es cóncavo el ángulo, ustedes vieron, la mayoría hizo la tarea bien, así que lo han entendido, es cuando el ángulo supera los 180 grados. Pero hoy, el videíto de hoy, tiene la intención de presentarles dos tipos de ángulos. Los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿Qué característica tienen? Escuchen bien y yo les voy a mostrar un ejemplo. Los ángulos complementarios son los ángulos que al sumarlos dan exactamente 90 grados. Quiere decir que dos ángulos son complementarios cuando los sumo y la suma de ellos da 90 grados. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? 90 grados. Les muestro con un ejemplito, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo este ángulo que les voy a pegar ahora. Estamos improvisando todo porque por la cuarentena no tengo el fibrón indeleble, no tengo colores, pero bueno, un diario por ahí sirvió. Acá tengo un ángulo, ¿lo ven? Este angulito, si lo midiéramos, podríamos decir que es un ángulo de 27 grados, por ejemplo. O sea, un ángulo chiquito. Y si tengo otro ángulo, como el que les voy a mostrar ahora, y lo sumo, van a ver que la idea es que me dé un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque les estoy presentando la oportunidad de que estos ángulos sean complementarios. Entonces, tengo este ángulo, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Ahora voy a agregar este otro ángulo. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Y entonces lo agrego. Agrego, eso significa que lo sumo. ¿Lo ven ahí más o menos? ¿Sí? Entonces observen, la suma de los dos, vamos a poner letras griegas porque en el libro estábamos usando las letras griegas. ¿Vieron que habíamos trabajado? Vamos a suponer que este es alfa y este es beta. ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿cuánto me dio la suma de los dos? Si yo interpreto este ángulo, todo el ángulo juntito, ¿es un ángulo de cuánto? De 90 grados. ¿Por qué es de 90 grados? Porque el ejemplo que les estoy mostrando es para que ustedes vean de que estamos trabajando con dos ángulos cuya suma hace que esos dos ángulos sean complementarios. Ustedes pueden probar la suma usando el transportador. Yo acá en casa transportador no tengo, pero se los muestro con otro recurso, con la escuadra. ¿Ven la escuadra? Este ángulo de la escuadra, ¿sí? Este ángulo es un ángulo de 90 grados. Entonces fíjense en que lo pongo acá y ven que me da que el ángulo que acabo de formar entre los dos, alcanzan a ver, es un ángulo de 90. Obviamente a ustedes con el transportador les va a ser mucho más fácil. Muy bien. Entonces, particularidad de los ángulos complementarios, la suma de los dos me tiene que dar 90 grados. Les muestro un ejemplo. A ver, miren, yo hago este ángulo y este ángulo. ¿Los ven ahí? Por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo beta. Les hago una preguntita. La suma de estos dos ángulos, ¿es 90 grados? ¿O me está faltando para que sea 90 grados? Miren, para que esto sea 90 grados debería ser así. O sea que me está faltando todo esto. Así que estos ángulos, alfa y beta, ¿estos son complementarios? No, no son complementarios. ¿Por qué no? Porque no suman 90 grados. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, ensayemos un poquito con números fáciles. Si, por ejemplo, yo les dijese de que alfa es de 30 grados. Les pongo acá, no sé si se va a ver, les voy a poner acá mejor. 30 grados. ¿Cuánto va a medir beta si la suma total tiene que ser de 90 grados?
¿Cuánto va a medir? ¿Cuánto me falta o le falta 30 para llegar a 90? Y le falta 60. Quiere decir que si alfa fuese de 30, beta tiene que ser de 60 para que los dos sean complementarios. ¿Hasta acá entendimos? Entonces, cuando yo hablo de eso que me falta para llegar a un ángulo, ¿qué estoy haciendo? ¿Suma o resta? Tengo que restar. Es decir, si yo, por ejemplo, les digo, ay, miren, chicos, yo tengo un alfa, esperen porque esta no se va a ver, yo tengo un alfa de 43 grados. ¿Cuánto va a medir beta si yo sé que alfa y beta son complementarios? Entonces, la cuenta que tengo que hacer es 90 menos 43. Entonces, me va a dar que beta tiene que ser de 47 grados. Ahora, ¿entendimos esto hasta acá? Entonces, para averiguar el complementario de un ángulo, la operación que debo hacer es una resta. Idéntica explicación para los suplementarios. Solo que los suplementarios tienen que sumar ¿cuánto? 180 grados. Les muestro el ejemplito. Vamos a suponer que yo tengo un ángulo. Vamos a suponer que es este ángulo. ¿Ven ahí? Un ángulo, no sé, quieren que le pongamos valor y vamos a poner que es de 40 grados. Vamos a suponer, no estamos midiendo, ¿sí? Pero sé que es un ángulo agudo, entonces le vamos a poner esa medición. Y ahora vamos a poner el ángulo beta. Esperen porque se me fue beta. Lo dibujo directamente en el pizarrón, ¿sí? Síganme que lo voy a tratar de hacer con un color. Vamos a suponer, se me perdió el papelito para pegar, de que beta cuando lo pego es este ángulo. ¿Lo ven ahí? Este ángulo. Y vamos a suponer que es un ángulo de 140, ese otro papelito que hubiese puesto, ¿sí? Entonces, pregunto, la suma de los dos, ¿cuánto me da? Un ángulo de esta manera, ¿cuánto sumaba? 180 grados. Quiere decir que alfa y beta son, esta vez, ¿qué cosa? Suplementarios. ¿Por qué son suplementarios? Porque la suma de los dos da 180. Les vuelvo a hacer un ejemplo como hace un ratito. Y si yo tengo, por ejemplo, este alfa, esperen porque se me está cayendo el pizarrón, este alfa y supónganse en ustedes que yo tengo este beta. ¿Lo ven ahí? Alfa y beta. Los dos están sumando 180. Estos dos suman 180. No, es un ángulo obtuso. Pero no suman 180. Y dijimos que la condición para que sean suplementarios era que sumen 180. Entonces, si yo dije que este es de 40 y este es de 140, yo sé que la suma de los dos es 180. Si yo les diese un ángulo, por ejemplo, vamos al ejemplo como hicimos acá. Yo les digo que tengo un alfa de 102 grados. Para calcular el beta correspondiente, y les aclaro que son suplementarios, tengo que hallar lo que le falte a 120 para llegar a 180. Entonces siempre es una resta. Va a ser 180 menos 102. Entonces, en este caso, me da de que el beta que estoy buscando es de 78 grados. Entonces, definimos complementarios, definimos suplementarios, los tratamos de entender y vimos que para obtener o un suplementario o un complementario, la cuenta que tengo que hacer es una resta dentro del sistema sexagesimal. ¿Qué era el sistema sexagesimal? El sistema con el que mido los ángulos. Entonces, eso que ustedes ven de grados, ¿sí? Pero ahora, en el otro videito, porque tengo que cambiar el pizarrón, acomodar el pizarrón, les explico cómo hacemos restas, les hago acordar cómo hacemos restas en el sistema
sexagesimal. Así que continúa la clase en el otro videito.